Muy buenos días hermanos, qué gusto que nos acompañen por medio de este video. En esta mañana vamos a continuar estudiando el libro de Job y quiero que veamos ahora el siguiente capítulo, la siguiente sección después de lo que estudiamos la semana pasada. La semana pasada, si recuerdan, estudiamos Job capítulo 31, donde Job expresa diferentes cualidades buenas sobre él mismo y se justifica en las buenas acciones que él hacía. Esta semana quiero que veamos algo diferente. Se nos presenta un nuevo personaje que es Eliú. Y dentro de esto vamos a aprender principalmente sobre la sabiduría. Hemos visto hasta ahora los amigos de Job, que son ancianos y han estado tratando de hablar de su propia sabiduría, pero a través de Eliú, que es un hombre joven, descubrimos que la sabiduría no siempre está limitada solo a las personas de mayor edad, a los ancianos. Y en este caso, las palabras de Eliú en realidad son mucho más sabias de lo que lo son las de los amigos de Job. En Job 32 vemos este personaje Eliú justamente, y, y él dice en capítulo 33, versículos del 8 al 9, ciertamente espíritu hay en el hombre, y soplo del Omnipotente le hace que entienda. No son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Entonces Eliú está empezando a justificarse por qué él tiene derecho a hablar a ellos, que son quizás mayores que él, que parecerían ser más sabios ante la sociedad, y muchas veces menospreciamos un poco la voz de los jóvenes. Pero Eliú está diciendo, Dios da sabiduría por igual a todas las personas. Está hablando de que la sabiduría es acercarse a Dios y no necesariamente viene solo con los años. Entonces él tiene derecho a hacer observaciones a él. Debemos aprender a pedir y a escuchar la opinión de los jóvenes también, igual que los ancianos. No siempre van a estar en lo cierto, pero es importante poder recibir la opinión de ambos y poder recibir sabiduría de diferentes lugares. Tanto los ancianos como los jóvenes se pueden equivocar, pero es bueno tener multitud de consejos y en eso podremos hallar la sabiduría. Me recuerda un poco a una historia, a una fábula que se llama El nuevo traje del emperador. Y esta historia habla de un emperador de una tierra lejana que era muy vanidoso, le gustaba siempre lucir bien, aparentar las mejores ropas, lo más fino en todo el mundo. Y llega un vendedor muy sabio y le quiere vender el nuevo traje, un traje mágico, un traje increíble, que es de una tela tan fina que ni se puede sentir cuando uno se la pone encima. Y entonces le habla tanto y lo convence tanto al rey que el rey decide probárselo. Y este hombre le hace probarse un traje invisible. Realmente no le estaba poniendo nada encima, pero le hace todo el show de que le está poniendo ropa, de que lo está vistiendo y le dice, wow, qué maravilloso te ves. Y de tanto de que le habla al rey, el rey empieza a creérselo. Luego le pregunta a sus consejeros, personas sabias, que cómo se ve, qué tal les parece. Y como todos querían agradar al rey, todos le dicen, sí, rey, te ves muy bien, es maravilloso, es la mejor ropa que hemos visto en nuestra vida. Y el rey está tan feliz, tan orgulloso, que se monta a su caballo y decide hacer un desfile por toda la ciudad. Y de hecho, él iba desnudo, porque no había vestido nada. Lo que este hombre le vendió era absolutamente nada. Pero el rey fue engañado de esta manera. Tanto el rey, un hombre anciano, como todos los consejeros alrededor del rey, se dejaron engañar. Entonces la sabiduría no siempre está en las personas mayores. Y es parte de lo que vemos en este capítulo de Job 32 y del 32 en adelante. Eliú estaba mirando cómo los ancianos hablaban de una manera absolutamente necia. No hablaban con sabiduría. Eran un poco como esos asesores del rey, las personas que solo querían agradar o que estaban pensando bajo sus propios conceptos, pero no estaban realmente dependiendo de una sabiduría mayor que nosotros reconocemos la sabiduría de Dios. Pero Eliú, entonces, al ver que estos hombres que deberían ser más sabios están hablando necedades,
empieza a sentir en su corazón este fervor, un sentimiento muy fuerte que ya no puede contener. De hecho, él dice, porque lleno estoy de palabras y me apremia el espíritu dentro de mí. De cierto, mi corazón está como el vino que no tiene respiradero y se rompe como odres nuevos. Él había estado sentado allí muchos días escuchando a estos hombres y no veía sabiduría en ninguno de ellos, y su corazón estaba que ya no podía aguantar más. Entonces él decide romper el silencio y empezar a hablar aquí. Y es justamente la lectura que nos ayudaron a hacer los hermanos. Y quiero que exploremos no solo el capítulo 32, sino vamos a ver hasta el 37 y vamos a ver el mensaje principal de las palabras de Eliú. Yo lo he dividido en dos mensajes principales, dos cosas específicas que nos dice Eliú, o que Eliú está tratando de enseñarle a Job y también a los otros ancianos. La primera es la majestad terrible de Dios. Dios es un Dios de gloria y Eliú empieza a celebrar la gloria de Dios de diferentes maneras y a expresar lo maravilloso que es Dios. Y lo segundo es el pecado de Job o el pecado de la humanidad. Y vamos a ver cómo Eliú identifica pecado en Job, porque sí, los amigos de Job habían estado intentando reconocer algún pecado oculto, pero Eliú está hablando de algo un poco diferente. Entonces vamos a ver cómo es que, cuál es el pecado que Eliú identifica en Job. El primer punto, la gloria del poder de Dios. La primera cosa que Eliú reclama a Job es el hecho de que esté tomando una actitud de reclamar a Dios. Eliú reconoce que Dios es completamente soberano sobre todas las cosas, sobre su creación, y nadie debería tener derecho a reclamarle a Él. Por eso él dice en Job 33, 12 al 13, «He aquí, en esto no has hablado justamente. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. ¿Por qué contiendes contra Él? Porque Él no da cuenta de ninguna de sus razones». Entonces Eliú está diciendo, Dios es tan grande, Dios es tan maravilloso, es tan diferente a nosotros, que no tenemos derecho a hablar contra Él. Entonces, Job, ¿por qué estás hablando en contra de Dios? Él quiere que Job entienda esto. Le dice que no tiene derecho a reclamarle a Dios. ¿Por qué? Porque los seres humanos no nos podemos comparar con la gloria de Dios. Y como dije, la semana pasada estuvimos viendo Job 31 y podemos ver algunas de las virtudes de Job. Él había tratado bien a las personas, a los sirvientes, los que eran como esclavos ante él. Nadie podía reprochar realmente las actitudes o lo que hacía Job. Entonces vimos muchas cosas buenas de Job. Todos nosotros, de hecho, deberíamos esforzarnos por ser un poco más como este hombre Job. Pero él aún así cae en un grave error. Se cree que es justo. Cree que no ha cometido ningún error. Y por eso, entonces Job dice, como yo no he cometido ningún error, tengo derecho a reclamarle a Dios. Y una y otra vez nosotros vemos que él está dispuesto a presentarse ante Dios y demostrar su justicia, entre comillas. Es casi como que Job está diciendo, Dios se debió haber equivocado, porque la verdad yo no he pecado. Entonces Eliú logra identificar la intención del corazón de Job, porque el corazón de Job no estaba en el lugar correcto al expresar su justicia. Por eso él empieza a resaltar lo grande que es Dios y trata de hacer que Job entienda la gloria y la majestad de Dios. En Job 37 del 5 al 8 leemos, «Truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos, porque a la nieve dice, desciende a la tierra, también a la llovizna y a los aguaceros torrenciales. Así hace retirarse a todo hombre, para que los hombres todos reconozcan su obra. Las bestias entran en su escondrijo y se están en sus moradas». Eliú está describiendo un Dios todopoderoso, un Dios que controla todas las cosas en la creación. Controla la lluvia, controla la nieve, controla los vientos, y cuando llueve, todos tienen que esconderse. Nadie quiere mojarse, entonces se esconden los buenos, se esconden los malos, incluso las bestias del campo se esconden. ¿Por qué? Porque Dios está bajo control de todas las cosas. Es tan grande, tan poderoso, tan maravilloso, mucho más que cualquiera de nosotros.
Y Eliú dice, aún así, ¿crees que tienes derecho de reclamarle a Dios? Conociendo lo que es Dios, ¿crees que tienes derecho a reclamarle a Él? Esto es lo que Eliú más adelante identifica de manera muy correcta, muy acertada, como la majestad terrible de Dios. En Job 37, 22 al 23 dice, en Dios hay una majestad terrible. Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder. Durante varios capítulos, Eliú ha estado hablando a Job y a los ancianos sobre lo poderoso que es Dios, lo grande realmente que es Dios. Una y otra vez describe a este Dios todopoderoso que ha construido el universo, que tiene todo bajo su control. Entonces, como Dios es soberano, como Dios controla todo, como Él ha creado todas las cosas, Él tiene derecho a hacer como desea con todas estas cosas. La descripción que hace Eliú es esta majestad terrible de Dios. Es realmente una de las mejores descripciones que podemos tener de Dios en este libro y quizás en la Biblia. Es majestuoso, es grande, es real, es maravilloso. Cuando miramos a Dios nos sorprende lo enorme, lo maravilloso que es Él, su majestad, su poder. Como dice el apóstol el apóstol Juan, Dios es amor. Y todo el que conoce a Dios, todo el que está con Dios, tiene amor dentro de sí, conoce lo que es el verdadero amor. Y muchas veces hablamos de lo grande, lo maravilloso que es el amor de Dios. Pero también nos dice Eliú que Dios es terrible. Cuando la humanidad pecadora se para delante de un Dios todopoderoso, debe temer por su vida. Por ejemplo, cuando Moisés está recibiendo las leyes al pie del monte, el pueblo se atemoriza y reacciona de esta manera en Éxodo 20, 18 al 19. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. El profeta Isaías también, cuando está recibiendo la visión de Dios, al ver a Dios sentado en su trono, dice lo siguiente, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y si vamos al Nuevo Testamento, podemos pensar en las personas que estaban parados frente a la cruz de Cristo, cuando el cielo se oscureció en pleno día, cuando empezó a temblar la tierra. Y todos temieron, incluso uno de los soldados romanos que estaba allí al pie de la cruz, dijo, realmente este era el Hijo de Dios. Todos se llenaron de miedo y todos tiemblan ante la majestad de Dios cuando se manifiesta lo poderoso que es Dios, porque es un Dios de majestad terrible. Entender la majestad y el amor de Dios implica también entender que Dios es terrible. Es un temor que nos debe llenar de humildad frente a Dios. Y eso es lo que Eliú está tratando de que entiendan estos ancianos. Dice, en Dios hay una majestad terrible. Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder y en juicio, y en multitud de justicia no afligirá. Lo temerán por tanto los hombres. Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. La majestad de Dios es terrible porque es condenación para los impíos, pero es salvación para los justos. Es maravillosa y temible a la vez, algo que no podemos decir de absolutamente nadie más. Eliú dice que la humanidad debe temer a Dios porque Dios juzga a los que en su corazón creen que son justos y sabios. Y al comienzo del capítulo 32 leímos justamente eso, así se describe Job.
dice que él creía en su corazón que era sabio, que era justo. Entonces empezamos a ver la falla que Eliú está reconociendo en Job. Puede ser que Job era el hombre más justo de toda la tierra y que nadie se comparaba a él, pero aún así Job sigue siendo humano. No es perfecto y ese orgullo que se desarrolló en el corazón de Job lo hizo hablar de más, lo hizo hablar de manera necia. Entonces veamos el siguiente punto, lo siguiente que expresa Eliú en su discurso, que es el pecado de Job. Si nosotros volvemos al capítulo 35, vemos lo que Eliú le está reclamando a Job. Dice, ¿piensas que es cosa recta lo que has dicho? Más justo soy yo que Dios. Porque dijiste, ¿qué ventaja sacaré de ello? ¿O qué provecho tendré de no haber pecado? Este primer error de Job fue autojustificarse delante de un Dios santo. Él estaba tratando de resaltar su propia justicia, pero delante de un Dios perfecto. Acabamos de leer sobre esa majestad terrible de Dios, pero Eliú dice que Job no lo ha entendido, Job no ha valorado realmente lo terrible que es la santidad de Dios, porque si fuera así no se atrevería a reclamar absolutamente nada delante de Dios. Porque el ser humano no se puede comparar a Dios y no tiene derecho a reclamarle nada de lo que hace ni cómo hace las cosas. En Job 35, 15 al 16 más adelante dice, mas ahora, porque en su ira no castiga ni inquiere con rigor, por eso Job abre su boca vanamente, multiplica palabras sin sabiduría. Eliú dice, Job no está entendiendo, Job no reconoce completamente lo que es Dios y por eso habla más de la cuenta. Lo segundo en lo que Job ha fallado es en no reconocer la justicia de Dios. Dice, mas tú has llenado el juicio del impío en vez de sustentar el juicio y la justicia. Vimos la semana pasada que Job dedicó capítulos enteros a hablar, a justificar sus acciones, a decir que él no había cometido nada malo. Y es cierto, cuando nosotros vemos que él está siendo acusado por 3 amigos diferentes que todos quieren hacer reconocer que hay algún pecado oculto en Job que él no está admitiendo ante Dios, es entendible que Job quiera justificarse y Job quiera decir, no, yo no he hecho nada malo. Pero lo que Eliú está diciendo es que aunque Job crea que es justo y aunque Job piense que no ha hecho absolutamente nada malo, sigue siendo un ser humano y no ha reconocido que ante la presencia de Dios todos somos pecadores. Porque justamente cuando nos comparamos con el Dios Santo, no somos absolutamente nada y debemos simplemente glorificarlo y exaltarlo. No debemos justificarnos a nosotros mismos, sino que debemos exaltar la gloria y la justicia de Dios. Entonces cualquiera que tiene sus ojos puestos en Dios, no tiene tiempo de resaltar sus propias virtudes, sino que más bien va a estar únicamente exaltando la gloria de Dios. O imagínenlo de esta manera. En los cumpleaños o en el Día del Amor y la Amistad, muchos hombres les gusta contratar grupos musicales para cantarle a la mujer que aman y van y le dedican una serenata. Pero imagínense que un hombre contrata a estas personas y se asoma a la ventana y empieza a cantarle a la mujer que ama, pero todo lo que él dice es, qué suerte que tienes de estar conmigo. Mi amor, qué maravilloso es que tú puedas estar con un hombre tan bueno, un hombre tan santo, un hombre tan justo, una persona maravillosa como yo. Qué bueno que es que yo me haya puesto mis ojos en ti. ¿Cómo creen que se va a sentir esa mujer? No creo que lo vaya a recibir de la misma manera que si él empieza a cantar sobre las virtudes de ella. Y es más o menos lo que estamos viendo en Job. Eliú le está reclamando que él ha pasado mucho tiempo justificándose a sí mismo, ha estado cantando sus propias virtudes, pero no ha estado reconociendo lo que realmente es Dios. Entonces nosotros debemos dejar de mirar a nosotros mismos y justificarnos y poner nuestros ojos completamente en Dios y cantar únicamente las glorias de Dios. Por eso Eliú en Job 36:24 dice, acuérdate
de engrandecer su obra, hablando de las obras de Dios. No está mal hablar de nosotros mismos, pero nuestro enfoque debe ser continuamente exaltar la gloria de Dios. Y lo último que Eliú le reclama a Job es que justamente Job no ha reconocido su pecado, no ha reconocido que es parte de la humanidad pecadora. Job ha pasado muchos capítulos, casi 30 capítulos, hablando de diferentes maneras en las que él es justo, en las que él no merece haber sido castigado de esta manera por parte de Dios. Pero nosotros al inicio de la Biblia leemos en Génesis 3 que la humanidad falló en obedecer a Dios. Y a partir de ese momento, cuando Adán y Eva pecaron, todos nosotros hemos nacido en pecado también. De allí en adelante todos somos pecadores. En esta semana leímos el Salmo 14 y leímos que dice que todos se han desviado, aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera aún uno. Y también en Isaías 53 dice, todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y si recordamos Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces no nos puede quedar duda alguna. La Biblia está diciendo claramente una y otra vez que la humanidad es pecadora. No importa lo buenos que seamos. Todos somos pecadores. Nadie es inocente y todos somos culpables de nuestro pecado. Por eso vemos que Eliú le reclama a Job. Job está actuando como necio. Estaba encerrado, atrapado en esta idea de que él no había hecho nada para merecer el castigo, cuando se estaba olvidando que el simple hecho de ser parte de la raza humana implica que hemos nacido en pecado. Él se estaba justificando a sí mismo. Por eso leemos al inicio del capítulo 32 que dice, cesaron estos 3 varones de responder a Job, por cuanto él era justo a sus propios ojos. Entonces, por eso después de tantos días que Eliú estaba allí sentado escuchando a los hombres sabios hablar una y otra vez, y no escuchaba en ningún momento que reconocieran la justicia de Dios, que hablaran de manera correcta, que hablaban de manera sabia, sino que estaban tratando de identificar algún pecado en Job, alguna cosa oculta. Entonces, al ver que continuamente ninguno de ellos llegaba a sabiduría, Eliú revienta y decide hablar y decide expresarle a estos hombres el error que ellos tenían. Porque Job se cree justo ante sus propios ojos. Tampoco reconoce la justicia de Dios y no reconoce que la humanidad entera somos culpables de pecado. Job ha pecado, aunque no se da cuenta. Es el mismo hecho de ser humano y la manera en que él habla a Dios ha creado un orgullo dentro de él que lo lleva por el camino del pecado. Así que recordemos los 2 mensajes principales que Eliú está presentando a Job durante estos capítulos. El primero está exaltando al Dios de majestad terrible. Dios es santo, Dios es todopoderoso, Dios es soberano, Dios es absolutamente todo. Cuando la humanidad empieza a reconocer todo lo que Dios es, cambia la actitud de las personas. Si solo pensamos que Dios es amor y Dios es misericordia, entonces no vamos a temerlo. Vamos a regresar a hacer cualquier cosa pecaminosa que nosotros deseamos, que nuestro corazón nos lleva a hacer, porque no tenemos un temor de Dios. Y de la misma manera, si nosotros no reconocemos lo terrible que es la santidad de Dios, la majestad de Dios, entonces tenemos una imagen de un Dios castigador, de un Padre que está listo para darnos con el látigo, pero nunca nos vamos a acercar a Él en amor. Por eso debemos reconocer ambas cosas en Dios. Es un Dios de majestad terrible. Él es amor, Él es misericordia, pero también es justicia y es castigo. Por eso en Éxodo se lo describe de esta manera. Dice, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para ira y abundante
en misericordia y fidelidad. El que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable. El que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Dios es amor, pero Dios es justicia. Es un Dios de majestad terrible. Y el segundo mensaje de Eliú, el pecado de la humanidad. Porque reconocer el pecado que tenemos nosotros como seres humanos nos hace reconocer la necesidad que tenemos por la salvación de Dios. La humanidad es lo opuesto de Dios, porque cuando Dios es grande, nosotros somos pequeños. Él es infinito, nosotros estamos limitados. Él es misericordioso, nosotros somos malvados. Él es santo y nosotros pecadores. Cuando la humanidad empieza a entender la condición caída en la que estamos, cada uno de nosotros, cuando entendemos que nacemos en pecado y que no podemos hacer absolutamente nada por nuestras propias fuerzas para cambiar eso, cuando creemos que el veneno del pecado está corriendo por nuestras venas y cada día nos acerca más y más a una muerte eterna, allí es cuando podemos entender que necesitamos la salvación de Dios. Entendemos que nuestro pecado es o entender realmente la condición de nuestro pecado es el primer paso que nos lleva a la salvación de Cristo. Porque si no hemos entendido lo grande que es nuestro pecado, nunca vamos a sentir la necesidad por la salvación de Dios. El mensaje de Eliú para la humanidad es justamente sabiduría porque es el mensaje de salvación de Dios. Lo que Eliú está enseñando a Job es nada más y nada menos que la verdad del Evangelio. Él, o sea, Job, no es justo, sino que es pecador, porque él ha nacido en pecado. No puede salvarse a sí mismo por buenas obras, porque necesita la salvación de Dios. Cada uno de nosotros necesitamos la salvación de Dios. Si Job, quien Dios mismo dice que era varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, si este hombre necesita la salvación de Dios, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más yo, conociendo la condición del pecado que tengo? ¿Cuánto más necesito la salvación de Dios? Así que si hoy has logrado entender lo que Eliú está expresándole a Job, si has logrado entender la gravedad del pecado, la condición caída en la que estamos absolutamente todos nosotros, es momento de clamar a Dios y pedir esa salvación. Si entiendes que necesitas a Dios para que te libre del pecado, es momento de orar a Él. Y es momento de pedir salvación. Confiésale tus pecados. Pídele que tome el control de tu vida porque ya no quieres continuar de la misma manera. No quieres seguir como estás ahora, con el pecado afectando cada parte de tu vida. Ora a Él porque hoy es el día de la salvación. Oremos todos juntos. Padre Celestial, te agradecemos en esta mañana, Señor, porque a través de las palabras de un siervo fiel como Eliú, logramos entender la majestad terrible que es tu gloria, Señor. Logramos entender que eres un Dios maravilloso que ha creado todo el universo, que es poderoso y amoroso y misericordioso, pero también un Dios que exige justicia, un Dios que no puede contemplar el pecado en su presencia, un Dios que exige santidad para estar junto a Él. Y reconocemos, Señor, también que cada uno de nosotros hemos pecado, que estamos en una condición caída y necesitamos de tu salvación, Señor. Pedimos que tú tomes control absoluto de nuestra vida. Entendemos que solo por medio del sacrificio de Jesucristo, cuando Dios entra a nuestra vida, podemos cambiar, podemos ser justos, podemos ser buenos, podemos quitar el pecado de nuestra vida y vivir vidas que te complacen a ti. Así que, Señor, haz esa obra en cada uno de nosotros.
Ayúdanos a ser más como tú, a conformarnos cada día más y más a la imagen de tu Hijo, para poder complacerte a ti. Bendícenos en todo lo que hacemos, Señor, y si alguna persona ha orado, ha depositado su fe en ti, permítele comunicarse, contactarse con una congregación, con otros cristianos, y que podamos todos juntos edificarnos y ser más y más como el cuerpo de Cristo. Gracias por todo lo que tú haces en nuestra vida, Señor. Bendícenos en esta semana y en el resto de este tiempo. Y todo esto lo agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén.